Amado, Dios le bendiga grandemente. Nuevamente subiendo otro video para edificación primeramente y para todo aquel que escuche, mire y, y realice, se dé cuenta, ¿verdad? Que estamos en los últimos tiempos y hay que llevar este mensaje a como de lugar y como quiera que uno pueda tratar de por lo menos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, que es la salvación en Cristo Jesús. Dios les bendiga grandemente, Dios les guarde, Dios les favorezca. Si es la primera vez tuya en este canal, suscríbete, dámele like y sobre todo, lo más importante de todo es que lo compartas este video con aquellos que nunca lo han visto, que no tengan conocimiento del Evangelio, para tratar de traer esas almas a Dios. Como he dicho, estamos en los tiempos finales y hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Así que le había prometido parte de mi testimonio, y voy a empezar con el testimonio, pero voy a empezar de esta manera siguiente, ¿verdad? Jeremías 12:1, el profeta Jeremías, llevándole la queja ante Dios, se queja y le dice al Señor: Dios mío, ¿por qué el impío prospera? Y sabemos que en aquel entonces, ¿verdad? Y la maldad era tanta y en el pueblo que todo el mundo echaba para adelante, y Jeremías se estaba dando cuenta que el castigo y la ira de Dios no caía sobre el pueblo. Por lo tanto, él veía la prosperidad del impío, mientras que el cristiano, mientras que los profetas, estos estaban bajo sufrimiento. Yo voy a sacar ese texto de ese contexto y yo voy a dar una versión de lo que como yo apliqué eso en mi vida. Ok, primeramente, para el que no me conocen, mi nombre es Miguel Ángel Martínez, todos me conocen por Junior, me llaman Junior, Miguel, y estoy radicado aquí en Puerto Rico. Lo que resulta ¿verdad? Yo vengo de una familia de 10 muchachos. Mi mamá y mi papá son naturales de aquí del pueblo de San Lorenzo. Mi papá de la barriada Rupert y mi mamá de Cerro Gordo de Jaguar, de San Lorenzo, de Jaguar. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que me crié en un ámbito con 8 hermanos bajo un solo techo, porque mi mamá tenía ya 2 hijas que son mis amores de otro matrimonio, y papi no, con el matrimonio de mi mamá y mi papá, pues habemos 8 de madre y padre, como dicen, pero habemos 10, porque los 10 nos tratamos iguales, nos respetamos iguales y los queremos iguales, ¿ok? Pero nos criamos, los 10 que nos criamos bajo una crianza unidos hasta como hermanos, pero siempre existió el problema, siempre existió la deslealtad, el vínculo en los problemas en los matrimonios. Así hubo muchos problemas entre mi madre y mi padre, y eso se reflejaba en los hijos, porque créanlo o no, sí se reflejan los hijos. Ok, mi papá me confesó a mí después de tantos años que él era vicioso, que él era alcohólico. Mi papá murió, falleció, pero falleció después en Cristo. Y desde los 12 años él había comenzado a beber alcohol, y ese alcohol pues se había apoderado de él y era una cosa increíble. No podía dejar de tomar, supuestamente, según él. Pero es como todo. Todo vicio es demoníaco, y todo vicio sí tiene solución. Y verán por qué más adelante. Entonces resulta que mi niñez no fue una niñez con una cuchara de plata en la boca, como dicen, tú sabes, aquellos que de eso no. Nosotros sufrimos como niños y todavía ahora estamos pasando y pagando la represalia de lo que sufrimos cuando éramos niños. Sabemos muchos de nosotros que tenemos condiciones nerviosas, que no podemos, tú sabes, escuchar ciertas cosas o ver ciertas cosas o que pasen ciertas cosas delante de uno, y uno reacciona a eso a consecuencia del impulso nervioso que uno se crió en ese ámbito de los nervios. Pero entonces resulta, ¿verdad?, que mi mamá y mi papá, vuelvo y digo, juntos al fin, tuvieron 25, 28 años juntos, tuvieron muchos problemas. Mi mamá y mi papá, mi papá amaba mucho, muy profundamente a mi madre, nunca la quiso abandonar con sus hijos, porque mi mamá hacía cosas fuera de órbita, que mi papá le empujaba los botones a mi papá, y mi papá pues le daba una pela a mi mamá increíble. Y nosotros vivimos por todo eso.
a consecuencia, claro, del vicio, del pecado, que se encontraba a veces el matrimonio viviendo bajo el mismo techo. Ok, resulta que hubo un tiempo en que mi papá conoce a Cristo y realiza que se puede todo en Cristo que se puede hacer. Y comienza a ir a una iglesia. Ahí nos lleva a todos, nosotros éramos todos pequeños y nos lleva a la iglesia de Dios pentecostal. MI, se llamaba la iglesia El Buen Samaritano, ya en 1492 Gates Avenue en Brooklyn, en Nueva York. Allá nos fuimos, nos hospedamos y todos estábamos chiquitos, todos estábamos en la iglesia y comenzamos a escuchar lo que era la palabra de Dios, empezamos a escuchar el Evangelio, empezamos a escuchar de Cristo, a aprender del Espíritu Santo. Cantábamos, mi hermana que también era pastor y se murió, que está en gloria, Raquela y yo cantábamos juntos, alabábamos siempre al Señor. Y fue una cosa increíble, fue una cosa bien bonita y duró un par de años buenos. Mi papá no le daba a mi mamá, ya no había esos problemas grandísimos en la casa, ¿saben? Que mi mamá tenía que recogernos como la gallina recoge sus polluelos y nos íbamos a vivir en casas quemadas, en los balcones, en los pasillos, de esas noches que mi papá le daba a mi mamá, bajo el frío en invierno. Tuvimos muchas veces que correr y muchas veces que escondernos. Nuestra vida en sí no fue una vida fácil. Okay, entonces yo soy el varón, el primero de los varones de mi padre, y como era el primero del varón, la primera experiencia que tuve con mi padre borracho, que me dejó en el aeropuerto Luis Muñoz Marín solo, se olvidó de mí, borracho. Una azafata de esa me recogió, según me cuenta mi tía, y en sus brazos la azafata me lleva y me entrega a mi tía, mi tía Beatriz, que la amo, que Dios la bendiga mucho. Entonces, fueron muchos episodios. Al ser yo el mayor de los varones, pues siempre mi papá me llevaba con él y visitaba las barras. Y en Puerto Rico no existía eso de que no, ese niño no puede estar en la barra, no es como en Estados Unidos. En Estados Unidos es prohibido una persona ande con niños en barra, pero acá en Puerto Rico eso era el garete. En la esquina se bebe ron, se bebía mucho ron, y en la esquina jangueaba el adulto como el viejo, como el niño, y no había prohibición sobre eso. Entonces yo aprendí lo que era las barras, lo aprendí lo que era gozo de bellonera, música mundana, aprendí tantas cosas del mundo en ese entonces a través de mi niñez, porque muchas veces cometemos errores y llevamos a nuestros hijos a hacer ciertas cosas que creemos que está bien delante de nosotros, pero delante de ellos no está correcto. Y ahí empecé yo a coger y a aprender lo que era la vida del mundo. Pero entonces entramos al cristianismo, entramos en Cristo Jesús y gloria a Dios, aprendimos muchísimo en escuelas bíblicas, Biblia, en fin, mi papá se dio cuenta que sí, que había solución y se llama Cristo Jesús. Le da a mi papá con mudarse para acá, porque en ese entonces mi papá tenía a su madre, a mi abuela viva y mi abuelo vivo. Vivían en la calle 7 de la barriada Roosevelt. Y mi papá pues quería venir para acá y quería estar con ellos porque abuela estaba enferma en aquellos tiempos. Mi abuela había sufrido una trombosis y ella no hablaba, ella se expresaba y eso era pote, así era que ella se comunicaba con uno. Una sola mano le funcionaba y así se comunicaba con uno. Anyway, mi papá viene y compran aquí en Puerto Rico, en el barrio Quemado, compran una propiedad y hacen su casita. Cuando hacen su casita ahí, mi papá vuelve otra vez al mundo. Se olvida de Cristo, se apartó y volvió otra vez los mismos traqueteos, el mismo problema. Una cosa increíble. Recuerdo que una vez, ¿verdad? Mi papá había salido a tomar y mientras estaba tomando llega como las 1, a las 2 de la mañana y cuando llega a las 1 de la mañana fue poseído por un demonio. Que mi papá me contó después que corrió desde casi el pueblo de San Lorenzo hasta allá, hasta Quemado, corriendo, con un ardor en todo el cuerpo que no resistía. Cuando llega a casa, mi hermana mayor, una de mis hermanas mayores, Milagro, lo vio a él en una transfiguración, que lo veía rojo, con cuernos y un rabo, una transfiguración diabólica, demoníaca, a través
de todos los demonios que mi papá lo estaban poseyendo en ese entonces. Y los problemas continuaron, no cesaron, siguieron los problemas, siguieron los problemas, siguieron los problemas a consecuencia del alcohol, mi mamá haciéndole infiel a mi padre dándose cuenta que mi padre no quería irse, no quería dejar a los hijos y se quedó, pues, ya tú sabes. Pero entonces vuelven otra vez, venden, empacan y arrancan y se van para Nueva York. Cuando nos vamos para Nueva York, vuelve otra vez mi papá y se mete a la iglesia de nuevo. Y ahí vuelve otra vez de nuevo lo mismo. La paz, no había problema, no había, tú sabes, en una parte y vuelve otra vez los problemas en Nueva York. Entonces resulta que una vez cuando estábamos en Nueva York, estábamos en una iglesia de Dios Pentecostal, el Buen Samaritano, y hubo una decaída. Cuando digo que hubo una decaída me refiero a que el pastor, quien era el pastor en aquel entonces, cayó de la gracia de Dios y tuvo relaciones sexuales con una de las muchachas, una de las, creo que era secretaria o tesorera de la iglesia, y tuvo una hija con ella. La iglesia se dispersó. Mi papá volvió para el mundo porque su fe fue tronchada a consecuencia de ese acto. Muchas veces lo que pasa que en esto es que yo he realizado ahora después de viejo que no es lo que haga el pastor, lo que haga la pastora, lo que haga la misionera, lo que haga el hermano, lo que haga la hermana, que nos va a salvar a nosotros. No. Muchas veces el demonio usa esas tácticas para hacernos flaquear a nosotros, especialmente cuando ellos saben que nosotros no estamos sometidos a un ayuno, en oración, que no estamos escudriñando la palabra de Dios, que no estamos buscando a Dios como tenemos que buscar a Dios. Porque claramente está escrito: resistid al diablo y de vosotros él huirá, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, tú sabes, si uno se enfoca en ir a la iglesia y abre los ojos y dice, no, yo voy a seguir al pastor, yo estoy viendo que el pastor está haciendo esto malo, yo estoy viendo que mi hermana está haciendo esto malo, no, que esta está haciendo aquello, tú nunca vas a ser feliz en la iglesia, en ninguna iglesia. Ninguna iglesia. Acuérdate que la iglesia de Cristo no se define por la denominación. No es la iglesia católica, no es la iglesia cristiana, no es MI, no hay ese, no. No, iglesia sin título. La iglesia de Cristo es el cuerpo de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo puede ser tú, puedo ser yo, puede ser uno de la católica, uno de la adventista, uno de las misioneras, uno de los mormones. Tú no sabes quién va a ser la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es aquel que haga la voluntad del Padre y crea en el Señor Jesucristo. Sencillo como eso. Solo podemos ir pendientes a ninguna iglesia creyendo que el pastor nos va a salvar. El pastor no te salva, el pastor es uno que tiene que rendirle cuentas a Dios también. Y la salvación del peligra muchas veces, porque es mucho la carga que está llevando nuestros pastores. Al contrario, debemos de orar por ellos y entregárselos a Dios y quitarle esa carga espiritual, que sea Dios que se la lleve y no ellos. Como dijo Jesucristo, que todo aquel cargado y cansado, que Él los hará descansar. Pues por lo tanto pasó eso de nuevo, salimos, regresamos a Puerto Rico otra vez regresamos a Puerto Rico y vuelve el mismo tumbado. Aquí nos fuimos a la iglesia pentecostal Movimiento Internacional. Ahí en el pueblo, el pastor era el reverendo Roberto Rodríguez, que para descansar murió. Y ahora, hoy esa iglesia es iglesia que le llaman Los Tamarindos, están situados en Los Tamarindos, de afuera del desvío, en San Lorenzo, Puerto Rico, y todavía pertenece al Concilio Movimiento Internacional, pero la iglesia está un poco corriendo más media liberal, como digo yo, liberal en el sentido de que hacen lo que quieren, maquillar, las mujeres se cortan el pelo, tú sabes, todo el mundo se sube al altar, una cosa que eso para nosotros nos enseñaron que era una cosa sagrada. Pero ahí no, ahí ponen árbol de Navidad, ponen regalitos, ponen los Reyes más, figuras de los Reyes Magos en el mismo púlpito. Increíble, ¿sabes? Las cosas que estamos viendo, pero como lo decía el apóstol Pablo, este mundo está lleno de apostasía y en los tiempos finales se va a ver mucha apostasía y eso se está viendo. En videos posteriores a este voy a explicar ciertas cosas que yo me he realizado bajo estudios míos y bíblicamente hablando, que es increíble. Pero vuelvo y digo, la fe hay que ponérsela en Dios, en Cristo Jesús, no en el hombre. Entonces resulta que ahí, en ese transcurso del tiempo que yo estaba en esa iglesia, ya yo tenía 16, 17 años,
Y yo me enamoré, me enamoré de una muchacha y estaba en la iglesia y yo era el chofer de la iglesia. Yo iba, la buscaba, la traía y siempre quería compartir con ella, siempre quería estar con ella. Y de momento, pues, fui reprendido muchas veces por el copastor de esa iglesia. Se llamaba Tino Gordián, también cayó de la gracia de Dios y también murió. Que era severa la imposición del disciplinaria, que quería siempre me regañaba delante de la gente, siempre me decía cosas delante de la gente. Y cosas de esa índole, eso, y después el hecho de que vine a pedirle a que era novia mía, yo tengo 16, 17 años, que yo creía que era un hombrecito ya. Y me la negaron, el padre me la negó y lo que estaba pasando aquí, me fui, no volví más a verla, no persistí. Muchas veces todavía hoy la gente me dice, ¿por qué no seguiste? ¿Por qué no persististe? Pero yo me fui. Entonces, al yo irme, me fui para el mundo. Me entregué directamente al mundo. Me dio una rabia con todo lo que tenía que ver. Todo lo que era de Dios, yo no quería saber de eso. No quería, no podía vivir pensando, pero si yo estoy haciendo todo bien, no tengo vicio, no tengo nada, voy a la iglesia religiosamente, antes eran 7 días a la semana, no eran 2 y 3 días, 7 días a la semana. Y como mandato, como encargado de la guagua, yo cogí la guagua, yo le daba sus tunos, yo la arreglaba, yo iba, buscaba a los hermanos, había actividades, yo era el primero que estaba ahí repartiendo las cosas a la iglesia. Yo me sentí, pero ven acá, ¿por qué este hombre me dijo que no me podía dar la novia? Pero lo que uno no entiende muchas veces en el momento, lo entiende mucho más después. Entonces me aparté de la iglesia. Al apartarme de la iglesia, me empaté directamente a todo lo que yo había aprendido con mi padre en las barras. Y no salía de las barras, jugaba billar por dinero, apostaba. Hacía todo lo que se supone que fuera contrario a la Biblia. Hacía todo menos buscar de la presencia del Señor. Hacía todo menos proclamar el Evangelio, menos decirle a cualquier persona que Cristo lo amaba. Hacía todo menos directamente todo lo satánico, todo lo malo. Entonces, conozco una mujer que tiene 3 hijos y tiene su marido. Y me le meto a la casa, y la enamoré, cayó, y una vez que cayó, le dije al marido que tenía que mudar, el marido se fue y me dejó a mí quieto ahí. Yo me quedé con una mujer de 3 hijos, que ni daba hijos, y me quedé con 3 hijos. 8 años estuve ahí, viviendo esa clase de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que esa mujer iba donde muchos santeros, y creían en la brujería, ella también murió, y hacían hechizos, y visitaban, y ahí me fui envolviendo yo con ella poco a poco. Conocí lo que era Santa Marta, la dominadora, conocí lo que era la Virgen María, San Lázaro, conocí todas estas figuras de yeso que no componen nada, porque sinceramente, en verdad, la Biblia dice que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, pies y no pueden caminar, no pueden tocar, tienen que ser cargados, tú sabes, y son cosas de eso. Que cuando yo me crié, viví en el tiempo que viví en el Evangelio, yo vi al evangelista Gigi Ávila romperle estas figuras con marrones, con martillo en el altar, en campaña. Y sin embargo ahora estoy yo ofreciendo holocaustos a ella, viendo donde santero que hay que despojen a uno y que abre camino y 7 potencias y yo puedo y tú no y ay Padre Santo, Señor, reprenda al diablo. Anyway, pero como mi ira era una cosa que yo tenía, tenía ese ardor, ese coraje con el Señor, porque como padre, como yo teniendo todo esto bueno, todo me está saliendo mal. Entonces me envolví de una manera que hice todo lo que no debí de haber hecho. ¿Está bien? Entonces resulta que yo era contratista general y haciendo una casa al primo mío una vez, un viernes salimos de ahí y él me dice yo me había dado una cerveza o 2 cervezas después de haber cobrado y él me dice Jun, prueba esto. Y yo vengo y miro eso y digo, ¿qué es esto? Él me dice Speedball. Y yo, ¿qué? Me dice Speedball. Yo ya había probado la marihuana, yo ya había probado
tabletas de ácido, ya yo había probado, era lo que había, tabletas de ácido, marihuana, cine, gasolina, ya yo había huelido todo eso, pega, ya yo había hecho todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que al él decirme speedball, yo le pregunto, ¿qué es eso, speedball? Y él me dice, perico y heroína mezclado. Pero me dijo, simplemente chico, date 2 pases y ya está. Y yo pues no sabía lo que era, me metí 2 pases por uno otro de la nariz, 2 pases por otro de la nariz. Boté el verde de las tripas. Pegué a vomitar y ese fue el comienzo de todo lo malo que hice. Porque vienen y te dan las cosas gratis, las primeras veces son gratis. El diablo es malo, mi hermano. El diablo cuando tú estás en pecado, él te da y así tú prosperas. Y te sigue dando y tú sigues prosperando. Y tú te crees que son bendiciones, pero eso es el diablo dándote. Para ilusionarte, para crear una ilusión de que tú eres el que tienes todo, de que tú eres quien tú eres, de que todo tú lo estás realizando sin Dios. Pero de momento, cuando él diga sacarte la lona debajo de las piernas, te caes patas arriba. Aleluya. Hoy es que soy multimillonario en Cristo Jesús. Aquel entonces no fui nada. Conocí lo que era la heroína y conocí lo que era la cocaína. Trabajé un par de años más aquí. Mi madre y mi padre tienen una pelea donde mi hermano, que en paz descanse, le entró a tubazo a mi padre y lo dejó por muerto en el balcón, en la sala de la casa donde vivían. Y todos se fueron para Syracuse. Yo me quedé aquí con la que era esposa mía. Mi padre se quedó aquí. Yo terminé dejando la que era esposa mía y me fui a vivir con mi padre. Después que estoy viviendo con mi padre, recibo una llamada telefónica del hermano mío que le había dado a mi padre. Y él me hizo la siguiente pregunta: Junior, ¿quieres ganarte 50,000 pesos semanales? ¿Todavía tú estás trabajando en construcción? Yo le decía, estoy trabajando en construcción, mano. Y él me dice, pero ¿quieres ganarte 50,000 pesos semanales? Yo le dije, 50,000 pesos semanales, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que matar? Él me dice, no, tienes que hacer nada de eso, no tienes que matar a nadie. ¿Cuándo tú puedes venir para acá? Enganché el teléfono y 2 días, el mismo día o el otro día después, llegué a Syracuse, New York, sin saber para dónde iba. Me quedé ahí en Nueva York. Ahí comencé. Ahí comencé a lo que era vender cocaína. Ahí aprendí a endecar la cocaína, aprendí a cortarla, aprendí a empacarla y aprendí a distribuirla. Entonces ahí en Syracuse comencé. Comencé de una manera que ya yo, por un lado comenzaba, por un lado empacaba, me iba para la calle, empaqué, vendí todo. Cuando vendo todo, vuelvo y subo, vuelvo y compro, vuelvo y me voy, vuelvo y vendo. Mami entonces en ese entonces tenía un compañero, se llamaba Confesor de los Santos, también murió. Entonces él me da 7 gramos de cocaína y me dice esto, toma, yo vengo con los 7 gramos de cocaína y comienzo a hueler. Cogí en los 7 gramos completos los desperdicié yo hueliéndolo. Cuando él viene a buscar el dinero de los 7 gramos, que me dice, oye, Junito, ¿dónde están los chavos? Y digo, ¿qué chavos? De lo que yo te dije. Yo pensé que eso era para mí, cogí y me lo metí. Le dije, ¿te quieres meter droga? Se fue. El hombre tenía un Buick Regal, 2 puertas azul, cristales ahumados, por un cristal ahumado que no se veía nada más dentro. Y yo estoy en los bancos fuera de lo que ahora es la iglesia, una iglesia de Dios, una iglesia pentecostal misionera, que pastorea el hermano Moisés ahí en Syracuse. Ahí habían unos banquitos de metales al frente, en la Congre ahí. Creo que aquella es la Congre y ¿cuál es la otra? Congre y Quero en la esquina, no. Esta es la Congre y la Grey, en la esquina ahí. Oswego, Congre y Grey, en un trayectorio que se divide en las calles entre Syracuse. Había unos banquitos de metales frente a esa iglesia y ahí fue donde yo comencé a hacer a vender perico, a vender cocaína. Y me hice, vendí todo. Entonces el hombre vino para acá, yo estoy sentado en un banco de eso y me dijo, tú te quieres meter, pues baja el cristal, yo estoy pensando que me va a matar.
Yo alzo la cabeza para el cielo y digo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y me da ese cantazo en el pecho. Cuando me da el cantazo en el pecho, yo miro una bolsa de papel. Cuando la abro, tiene 2 onzas de cocaína. Cuando lo miro, me dice, ¿te quieres meter droga? Métete esa hora para que te mueras. Yo cogí, con esas 2 onzas de droga, me fui para el apartamento de una amiga. Y ella me enseñó a endecar todo. Me enseñó a endecar, me enseñó a vender. Entonces yo iba, vendía, endecaba y con una pitiadera que yo tenía, con arrebato tenía, iba a la casa de ella, me daba leche fría, me daba café puya. Y yo volvía para la calle otra vez. Me empacaba 20, 30, 40 bolsas de $20, me iba para la calle, papá. Y eso fue día, y tarde, día, noche, día, tarde, día, noche, día, tarde, día, noche. Yo hice eso por un periodo de 4 o 5 meses. Y entonces comencé a pagarle al hombre lo que le había cogido, los primeros 7 gramos, las otras 2 onzas. Y seguí con 2 onzas. Ya le pagué 2 y me daba 2 más. Le pagué 2 y le compré una. Entonces me daba 2 más. Le pagó de las 2 y le compró 2. Y seguí doblando el dinero, y seguí doblando y seguí doblando el dinero, seguí doblando el dinero, y seguí doblando el dinero. Y comencé a comprar toda la droga que entraba a Siraquí. Todo el que llegaba. Cuando en ese entonces había muchos dominicanos y había muchos cubanos. Todavía hay cubanos por ahí que me conocen y dominicanos que me conocen. Y esta gente venían y traían lo que le llaman un coso, que es un aparato, que es 1 kilo de cocaína. Y como no podían vender, iban donde mí. Y entonces estos me los compraban, me lo vendían a mí, yo se lo compraba a ellos. Entonces yo pues cogía ese kilo de cocaína y lo cortaba. Y con 1.000 gramos hacía 2.000 gramos. O imagínense cómo era que yo aumenté ese imperio diabólico poco a poco. Y no nos olvidemos de esto, nada más que después de eso yo cogí y proseguí y fui a visitar a un amigo y yo veo que él está prosperando, tiene mucho oro, muchas prendas, muchas mujeres, muchos carros. Y en la puerta de la casa tenía lo que se llama un San Lázaro de esos de yeso, como de 4 pies. Y en sus pies, en el pie de la figura, tenía como un plato y ahí echaba dinero. Y yo fui, compré uno también y lo puse en el cuarto de casa y echaba dinero. Y cuando uno está endemoniado de esa manera, uno cree que esas porquerías diabólicas te están protegiendo y lamentablemente no es así, porque lo que pasa es que esas porquerías se apoderan diabólicamente, el demonio entra y se apodera de eso. Entonces te hace a ti esclavo de esa figura, te hace a ti esclavo de la Virgen, te hace un esclavo de Guadalupe, te hace un esclavo de Santa Marta, te hace a ti esclavo de cosas que no son dioses, cosas que no, en verdad. Hacho, si yo hubiera tenido el conocimiento que tengo hoy, en aquel entonces yo creo que yo nunca lo había realizado, nunca hubiera hecho eso. La gloria se la doy a Dios en estos momentos, pero no, en verdad no, porque uno hace cosas y no sabe ni lo que hace. Entonces resulta que empecé a hacer lo mismo. Y un día entra la policía y con una orden de cateo me rompe toda la casa y van directamente de San Lázaro y le rompen las patas a San Lázaro y le sacaron todos los chavos que había a San Lázaro. Y yo decía, pero San Lázaro, no me ayudaste. Caí preso la primera vez. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, fui prosperando, siendo impío, fui prosperando en lo que se llama materialmente. Fui prosperando a un nivel que yo mismo no lo creía, mucha gente no lo creía, yo mismo no lo creía. Pero a la misma vez fui también haciendo todo lo que era incorrecto de hacer. O sea, yo le ponía un revólver a cualquiera, un cuchillo a cualquiera, y problemas con cualquiera, no me importaba, entrarle a tiro a cualquiera, no me importaba hacer sufrir a cualquiera. Si tú no me pagabas mi dinero, no me importaba ir a romperte una pata, no me importaba entrarte a tiro, no me importaba nada. Porque cuando yo estaba en ese ambiente, hay que hacerlo. Lamentablemente hay que hacerlo, aunque uno no quiera hacerlo, uno tiene que hacerlo. Porque el diablo te da, y el diablo te trata, y el diablo te quita. Entonces, en el mundo, ¿verdad? Dicen que cuando tú estás en esa clase de vida, cuando tú estás en eso lo que se llama cocaína, vendiendo cocaína y bregando con drogas, que te estás jugando unas cartas, que lo mismo eso te puede dar la muerte, como te puede dar el hospital, te puede dar la cárcel. Pero yo no morí, obviamente estoy aquí. Dios tuvo propósito para conmigo y siempre me protegió. Y
no caí en el hospital porque a pesar de que estuve más de 5 overdoses que me caía, todavía estoy vivo. Y lamentablemente fui a la cárcel. ¿Okay? Entonces resulta que empecé en la calle poco a poco así, poco a poco así, poco a poco así. Y vinieron unas personas, yo tenía tanto dinero en aquel entonces que no sabía qué hacer con él. Compré lo que se llama una tiendita que decía un gift shop, ahí en el 1108 de Huejo Onondaga. Y un blanco se llamaba John, me debía un dinero de una cocaína. Y él me dijo, Junior, no tengo chavo para pagarte, toma las llaves del negocio, toma el título del negocio y quédate con él. Y yo cogí el negocio, lo miré completo y yo, pero ¿qué es esto? ¿Qué todas las porquerías hice todo? E hice allí un restaurante, le puse por nombre el Coquí, el restaurante El Coquí Restaurant, uno de los primeros pioneros restaurantes hispanos en esa zona. Fue ese que yo acabé de hacer. Entonces resulta que mientras yo hice eso y estuve ahí vendiendo, era un fronte, era un fronte. El fronte era el siguiente, que la gente iba y compraba un mulo de pollo, lo que fuera, y yo le vendía el mulo de pollo, pues entonces le cobraba $2.500 por una onza de cocaína. Entonces el mulo de pollo se lo estoy regalando a consecuencia de la visita que me hizo. Y ahí pues continué constantemente con el imperio de la cocaína. Cocaína. Fue ahí donde ya yo estaba comprando tanta cocaína y tanta cocaína, que tuve una visita muy peculiar, de 2 hombres y una mujer. La mujer puertorriqueña en sí y 2 hombres colombianos. Entonces, ahí fue donde se impulsó lo que se llama el narcotráfico. Así que les voy a dejar esta parte del video ahora porque en verdad el testimonio es demasiado largo. Pero sí les exhorto que compartan este video, denle un like. Y si quieres escuchar la otra parte de este testimonio, pues no te olvides de suscribirte y prender la campanita de notificación para cuando yo baje la otra parte de este testimonio, tú seas uno de los primeros notificados y puedas escuchar las maravillas y la grandeza que Jesús ha hecho en mi vida. ¿Ok? No te olvides, estamos en tiempos finales, no estamos en tiempo de estar relajando con el Evangelio. Cristo les ama, yo les amo en el amor de Dios. Cuídense mucho, oren siempre, ayunen, escudriñen la palabra del Señor y no dejemos de buscarle. Acuérdate que en estos tiempos ahora con lo que le llaman la Navidad viene por ahí y va a estar esto caótico. Pero el mejor regalo que tenemos es que Dios nos dio a Jesucristo. Y ese regalo es una cosa que no podemos pagarlo para atrás, ¿verdad? Pero debemos de por lo menos ser reverentes y darle toda la gloria y honra a Él primeramente y buscarlo siempre. Busquemos su rostro y Él nos dará sus bendiciones. Así que para continuar, cuando vayas a esto, suscríbete, dale like, comparte y sobre todo prende la notificación para cuando yo vaya a la otra parte de este testimonio, porque yo creo que se va a hacer un poco largo, porque a la gente no le gusta. Ellos ven una película diabólica, ven todo, si es de 2 horas, pero si es algo que tiene que ver con Cristo, cuando se pasa después de los 30 minutos ya están protestando. Dios les bendiga, les amo en el amor de Dios. Cuídense mucho y ya sabe, prendan la campana de notificación para cuando le vaya a la otra parte de este testimonio, sea usted uno de los primeros en escucharlo. Dios les bendiga grandemente.